La monta
dijo Atalayas, hijo María, se ha hecho muy largo, se ha hecho bien ancho nomás. Y dijo la chichona, ¿y qué proponen? Traviesas. Sacaron dos. ¿Qué proponen? Luego dijo la chichona, ¿qué proponen? Chichona, maldita. Natural, ¿verdad? Natural. Desgraciada. Saca tu pezón. A ver si me tienen ganas de porque es. Oye, que falta de respeto, cobarde. Entonces, dijo la chichona, ¿qué proponen? Con los pezones transparentes de los labios, provocar. No, es que llegó a la casa de la Atalaya así con la camiseta mojada. La camiseta mojada, no, ¿qué propone, dijo? Pues propongo, dijo la Atalaya, doña Atalaya, ahí donde la me dirigía, en ninguna le digo, yo propongo que nos vayamos a un pinche antro, a bailar, a divertirnos, a gozarnos, a bailar hasta que nos sube la pinche y una llena malada, que se nos salga la pinche baba de caracol. Y dijo, de tanto bailar, de tanto gozarnos, que nos duele la verita, nos duele, que si tengo hartas ganas, pero hartas ganas de que un pinche rato me dé a bailar un desconocido y que así nomás de ganas se me siente que me dé un pinche sobadón de parrocha. Y no, así dijo. Tú siéntate, niño. Todo gozando, todo y tú yendo a cagarte el momento. Tengo ganas de eso, es un chico que no me sabe rico a la canocha. Comadre, te conozco que sale algo. Ay, María, ¿qué pasó? ¿Que me andas sudando bien ojete? Sudando bien cabrón, párese ahí, párese donde sea, porque les voy a cagarnos haciendo. Párese ahí en la oscura, en la pinche esquina esa oscura. Ahí párese culero. Pero ahí me pago de los piedras. Se envenenaron y se dejaron hechas sangre las dos. Doña Atalaya cobró por un lado y empezó a gritarse una pinche piadota. Aventó los calzones de cruz y empezó a mirar la tierra. Empezó a mirar como 3 litros y eso que era de capricho infantil. Terminó de mirar y dijo, ahora que me limpio. Dijo, con los calzones, los buscó, los encontró, todos uno. Dijo, bueno, chingada madre, no voy a tener que exprimir el limón. Le hice así nomás. Se despeinó el limón, se lo desprimió. Cuando no hay papel, exprimas el limón. Hay unas que ya no vas a sacar jugo, no vas a despegar.
Cruda sangre la vieja, aguado. Se llenó las patas de mierda, ¿verdad? Todas se murió, 3 chicos de moscas ahí, la canocha y la cola. Chicos de moscas y que traían de también comer. Los cacharros, el agua de los cacharros, traían moscas y dentro, dijo, chingada madre, ¿con qué me voy a limpiar? Por fortuna de ella, ahí estaba su calzón al lado. Ella había sido más precavida y lo dejó ahí. Agarró el pinche calzón y empezó a limpiarse primero los deditos de los pies, dedito por dedito, los talones, los chamoros. Se le llenó todo el pinche calzón de chorro de caca y recicló, le hizo. Qué feo, señor, ya me he prendido del cine. Si ya le ven así comiendo, ahora ya muere todo. Como el mismo calzón reciclado agarró y se limpió los otros deditos, los chamoros, los talones. Se le mierdó y volvió a reciclar, le hizo. Dijo, ahora con qué chingos me limpio, ya no puedo con el calzón. Buscó y buscó. Se le acercó porque lo quiso ligar, pero el vato tenía una problemática también. Tenía los hijos del cuerpo, porque la era de aire. Él tenía los hijos del cuerpo y ella estaba chueca. Era amor a primera vista, chueca. Se le acercó, tierna, amorosa, sigilosamente, como se acercan los novios en el antro cuando te quieren ligar. Fue correcto, fue audaz, fue respetuoso y le dijo: y primero se dio el culo, porque todos los gatos se ven el culo, pues se te van a meter todos. Y le dijo: un palito que. Y la vieja le dijo: claro que sí. Porque no necesita poder. Estaba la virusa negra y él se lo llevó a un hotel, comadre. A un hotel cercano, donde la iba a penetrar. Así fue, comadre. Pero ella estaba chueca y él tenía los hijos al fuego. Muy probablemente él tenía la pierna chueca. Entonces iban a coger chueco. Comadre, fíjese que yo necesito cogerme la presta de la tierra. Entonces póngase de perro. No quiero yo lastimar la criatura. Póngase chueca, comadre, la anatomía chueca. Eso. Muy bien. Así se ve esa anatomía, ¿verdad? Y el vato llegó a poder penetrar una forma hermosa, amorosa, ¿verdad? Pero él espinaba y amablemente le dijo: aquí está la noche y aquí está el culo. No te equivoques. Y entonces el vato acabó. Se dijo en ella de la forma más hermosa, tierna, ¿verdad? Como todos los vatos se vienen, bien bonito, que hacen sentir a una vez querida y amada y respetada. Y que una es la única. Son románticos, los hombres, a la hora de que piensas son románticos, dice el vato.
El patroñito. El chile, ¿qué necesito? Sí, pendejo. No hay pedo porque lo hacía porque yo soy el closet y te dejé la mierda adentro.
¿Por qué no se puede parar? Porque trae pantalón blanco y se transparenta la mano. Hasta aquí. Chiquitito, bonita. ¡Hable, cabrona! ¡Anda! Se queda solo, ok. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Foto! ¡Y arriba Espinosa Paz! Tú bailas con Espinosa Paz. ¿Por qué me lo preguntas a mí, Juanito? Pues baila tú. Talla XLLL. XXXXL. ¿No está firmado? Eso sí te vamos a dar más caro. Venga. Ponte, amigo, ponte. 500 varos. Mira qué malo se ve su niño. Espinosa. Póntelo, por favor. Póntelo. Tú. Yo no sé aquí si el fondo darle mandil o darle la bolsa. Dale la bolsa, dale la bolsa. ¿Cuál dices? Pero ponte la bolsa, ponte la bolsa. En las chichis, no, ponte otra, enseñar las chichotas que tienes. Le damos a exigir, por favor, que tomen, por favor, que chupen. Ahorita hay promoción en la barra. No, no es cierto. No, nos llevamos un porcentaje de la barra, así que se lo vamos a pedir. Vamos a ver. Comadre, porque vamos a contar una historia donde necesitamos que la gente esté chupando, porque si no, ¿para qué nacían? ¡Ve chupando! Bueno, comadre, chichona, nada, está hecha de todo ese tejido que no se puede tener, unos pañales. Pañales para la chamada.